buenas tardes. El día de hoy hablaremos del teorema de Thevenin y para ello realizaremos un ejercicio en el cual vamos a comprender de mejor forma qué nos establece el teorema. Vean, ya, como primer concepto, el teorema de Thevenin es básicamente en hacer un circuito lineal complejo a transformarlo en un circuito lineal simple. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente, si tenemos varias resistencias y varias fuentes de una forma tal que sea complejo realizarlo o demoroso en cierta forma, lo realicemos o lo apliquemos de una forma más sencilla. Muy bien, eh, básicamente haremos este ejercicio donde nos dan una fuente, dos fuentes, nos dan cuatro resistencias y básicamente nos dice que calculemos la tensión o la intensidad que cae en esta fuente, o sea, en esta resistencia en R5. Muy bien, como vemos en esta figura, vemos que básicamente podríamos aplicar leyes de Kirchhoff o sí, leyes de Kirchhoff, hacer circuitos equivalentes, en sí un sinnúmero de cosas, pero nos llevaría a una misma respuesta utilizando el teorema de Thevenin. Para ejemplificar este ejercicio podemos hacer lo siguiente. Vamos a armar este circuito de tal forma que que el circuito original y el circuito equivalente de Thevenin nos den el mismo valor. Por eso utilizaremos Tinkercad para ejemplificar tanto el circuito y tanto el cálculo en el circuito original y el equivalente de Thevenin. Una vez que obtenemos todo con el circuito, tanto la resistencia equivalente de Thevenin y la fuente de intensidad también equivalente de Thevenin, vamos a calcular la resistencia que cae o la intensidad que cae en la resistencia R5. Y después hacemos una comparativa en cuanto a la fuente o la cantidad de tensión que cae en la resistencia R5 y hacemos una comparativa de cuál es mejor y cuál es peor. Muy bien, vamos por ello. Primero haremos los cálculos respectivos. Muy bien, como verán, yo ya hice básicamente eh, los cálculos, pero voy a explicar cómo los hice. Muy bien, para calcular la resistencia equivalente de Thevenin, eliminamos todas las fuentes de voltaje, ya sea si es que está una fuente o una fuente de tensión o una fuente de intensidad. Si existen fuentes de voltaje o de tensión, estas generan o se hacen una línea recta o hacen un cortocircuito. Si hay fuentes de intensidad, estas eh, prácticamente se abren, se desprenden y existe una abertura. Entonces, una vez aclarado eso, procedemos al cálculo de una resistencia equivalente, sin olvidar que el cálculo como se iba a hacer en R5 se va a retirar, porque esta va a ser nuestra RL o básicamente la resistencia en la que vamos a calcular. Muy bien, obtenemos los cálculos respectivos y obtenemos una resistencia de Thevenin equivalente que es a 298,85. Básicamente lo que hice fue fuente R1 con R2 en paralelo, listo, calculo. Y después dice fuente R equivalente 1 por R equivalente R3, entonces nos da 198. Y por último la resistencia equivalente de 3 es básicamente la resistencia que obtuve más la resistencia R4, que nos da 298. Esa es la resistencia de Thevenin. Ya, para calcular la resistencia para calcular el voltaje de Thevenin, básicamente nosotros eh, volvemos a colocar las fuentes y aplicamos leyes de mallas. Y como este circuito está abierto, no existe corriente que pase por. Una vez aplicado leyes de mallas o de Kirchhoff, entonces obtenemos dos ecuaciones. Calculamos la intensidad de cada ecuación y nos da eh, para la malla 1 nos da 16 miliamperios y para la malla 2 nos da 15.3 miliamperios. Muy bien, y como necesitamos calcular en sí
la fuente de voltaje, calculamos por la fuente por, por esta resistencia en sí. Una vez obtenido la resistencia equivalente o la fuente equivalente, aplicamos leyes de Ohm y obtenemos nuestra fuente o circuito de Thevenin equivalente. Y me han de preguntar por qué calculo en este ramal, o sea, por qué aplico en este ramal o en la resistencia R3. Pues este circuito está abierto y nosotros estamos buscando un circuito equivalente en base a esta resistencia. Por ende, la aplicación sería a esta resistencia. ¿Y por qué esta y por qué no esta? Pues esta vendría a ser una resistencia de Thevenin que ya obtuvimos, entonces básicamente estaríamos recalculando o calculando en la misma fuente, en la misma resistencia, y no es obvio. Por ende, aplicamos y transformamos en sí a nuestro circuito de resistencia de Thevenin, a nuestro circuito de equivalente a Thevenin, donde la fuente nos dio 5.05 voltios y la resistencia de Thevenin nos dio 298.85. Aquí volvemos a obtener en sí, colocar la línea o la resistencia en sí de R5. Y como ya tenemos un circuito más simple, básicamente hacemos divisor de corriente o aplicamos leyes de Ohm y nos dice que la corriente que circula por esa resistencia es de 3.89 miliamperios y calculamos calculamos la tensión que cae en esa resistencia, es de 3.89 milivoltios. Ahora lo haremos de la forma tradicional, o sea, de la forma más básica, por así decirlo. Entonces, planteamos nuestro sistema de mallas en las leyes de Kirchhoff para el primer circuito, segundo circuito, tercer circuito. Muy bien, una vez aplicado eso, obtenemos un sistema de tres ecuaciones, usamos una calculadora y obtenemos la respuesta. Nos da tres respuestas de cada corriente. Como estamos calculando en sí, como necesitamos calcular la resistencia que cae en R5, usamos la respuesta de I3 o X3, que básicamente es lo que obtuvimos acá, es de 3.98. Y calculamos el voltaje que cae en la resistencia R5, que es 1 kilo ohmio, o sea, básicamente 3.89 voltios. Hacemos una comparativa con lo obtenido en el circuito de Thevenin y se asemeja bastante. Como ven, ya obtuvimos todo, básicamente obtuvimos nuestra resistencia y nuestra fuente de corriente. Una vez que obtuvimos esto, básicamente vamos a hacer el circuito implementado en Tinkercad. Ya. Una vez que abrimos nuestro simulador, básicamente usamos una placa pequeña, un suministro de energía, necesitamos dos. Básicamente necesitamos tres resistencias. Corrección, 5 resistencias. Ajustamos las resistencias de acuerdo al circuito original y también haremos de acuerdo al equivalente de Thevenin. Muy bien, una vez de colocado las fuentes y los colores correspondientes, armaremos nuestro circuito de tal forma como nos dice en sí la guía. Con todo yo la guía sobre en la descripción del video, los cálculos también. Una vez realizado la colocación de las resistencias y las fuentes de voltajes de tal forma que nos bien indica el circuito, básicamente nos dice que calculemos, o sea, que obtengamos la caída de tensión que existe en la resistencia de R5, básicamente la última que está aquí. Entonces, nuestro negativo básicamente iría acá abajo y nuestro positivo iría acá arriba. Le voy a colocar de tal forma que se encuentre un poco más de una forma correcta para la visualización. Esto es con fines didácticos más sobre todo.
y que se pueda apreciar de tal manera que nosotros entendamos qué estamos haciendo. Listo, entonces damos simular a nuestro circuito. Listo, entonces ahorita damos simular y básicamente obtenemos el resultado que calculamos tanto con el circuito original como el circuito de Thevenin. Ya, muy bien, obtenemos de tal forma que estos resultados va a ser anotados. Una vez anotados, en sí procedemos a hacer o abrir este circuito, a ver, calcular la fuente equivalente. En sí, no sé si recuerdan que en los cálculos les expliqué que básicamente aquí está nuestra fuente equivalente. Entonces retiramos de esto, o sea, detenemos la simulación, retiramos esto, retiramos la resistencia R5 y ponemos simular. Nos da el valor de la fuente o la fuente equivalente de Thevenin. Entonces aquí tenemos la fuente equivalente de Thevenin. En sí también igual anotamos los resultados, igual vamos a llevar nuestros cálculos respectivos y listo. Ahorita voy a hacer el circuito equivalente de Thevenin, básicamente con una fuente y con dos resistencias, la resistencia de Thevenin y la resistencia en la que vamos a calcular. Así, también antes de olvidarlo, también podemos aquí obtener la resistencia de Thevenin y ponemos un lado. Mm, Obtenemos la resistencia de qué? De Thevenin, pero debemos acordarnos que la fuente es una línea, básicamente está un cortocircuito. Reemplazamos esto por cero y de igual forma aquí. Muy bien, básicamente nos dio la fuente de voltaje que nosotros calculamos. Entonces procedemos, voy a proceder a hacer un nuevo circuito del cual me demuestre que los mismos datos obtenidos con el circuito original y con los datos obtenidos de un equivalente de Thevenin son iguales. Muy bien, borramos todo básicamente y nos quedamos con una fuente, dos resistencias y nuestro multímetro. Hacemos de igual forma el circuito equivalente, básicamente colocando la fuente y colocando las dos resistencias de tal forma como estaba en el circuito, o sea, el circuito equivalente. Listo. Una vez colocado de tal forma el multímetro y nuestra fuente de voltaje y cambiado los valores de acuerdo al estimado o nuestra equivalencia calculada, entonces damos en simular. Una vez que obtenemos la simulación, nos damos cuenta básicamente que se asemeja bastante el cálculo realizado con la simulación. Los valores de error dependen básicamente, haremos una comparativa de los valores de error que básicamente se da por la precisión de los decimales. Y listo, este es nuestro circuito de Thevenin y este es nuestro circuito, un momento, este es nuestro circuito, déjame cambiarle el valor de las fuentes. Listo, este es nuestro circuito original y este es nuestro equivalente de Thevenin. Básicamente no existe así un error tan abismal, pero sí varía un poco. Entonces tendremos que deducir, básicamente sacar nuestras propias funciones de la eficiencia de cada circuito. Entonces
Para mí, personalmente, el equivalente de Thevenin es mucho mejor, más eficiente y mucho más rápido, porque existen circuitos lineales complejos que pueden tranquilamente transformarse en circuitos lineales simples. Y eso es todo. Gracias.